Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me lo bendiga, Dios me lo llene de mucha paz, que el Señor me lo siga iluminando con la gracia que le dio a nuestra Madre María, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Esa gracia que es ese Shekinah, porque la gracia es Shekinah, y Shekinah significa presencia de Dios. Entre más gracia tengamos, más presencia de Dios tenemos en nuestra vida. El padre Ariel Betancourt nos enseñó algo en un retiro, ¿verdad, mi amor? Y enseñó algo muy hermoso, que cuando la gracia es como una inyección, que uno tiene una jeringa llena de gracia, de presencia de Dios, y entre más nos inyectemos esa gracia, más presencia de Dios tenemos en nuestra vida. Interesante, ¿no? Entonces dejémonos hoy inyectar de la gracia que nos da el Espíritu Santo y el regalo que nos da nuestra Madre María de esa gracia linda. Invocamos la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado y esto que vamos a decir no sea algo humano, sino que sea en el plano sobrenatural, en el reino al cual tú y yo pertenecemos. Empezamos invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Espíritu Santo, eres bienvenido a este momento. Espíritu Santo de amor hermoso, precioso. Espíritu Santo sublime. Espíritu Santo consolador. Espíritu Santo, tú que eres ese soplo de vida que nos das esa esencia de nuestro Padre Dios. Espíritu Santo de amor, te invocamos en este momento para que seas tú el que coloques un carbón encendido en nuestra boca, para que seas tú, Espíritu de amor, el que hable a través de nosotros. Nosotros solamente como Juan Bautista somos una voz, porque tú eres la palabra viva, esa palabra que nos la infundió con su testimonio nuestro Señor Jesucristo y que dio la vida por nosotros. Ven, Espíritu Santo, toca cada uno de los corazones de mis hermanos que escuchan este mensaje, que ven este mensaje. Ven, Majestad Divina, y háblanos como tienes que hablarnos. Hoy disponemos, dilo conmigo por favor, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma a ti, Espíritu de amor, para que tú nos hables de acuerdo a mi necesidad. Háblame, que tu siervo escucha. Háblame, Espíritu de amor, y que sea esa voz que rompa esas estructuras que no me están dejando estar en esa comunión con mi Padre Dios. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones. Ven, Majestad Divina, te lo suplico por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Haz de mí un hombre nuevo, una persona nueva. Hazme nacer de nuevo como sucedió con Nicodemo. Espíritu de amor, tú que actuaste allí en ese corazón, hiciste una criatura nueva en Nicodemo, a pesar de sus estructuras de aprendizajes, de sus creencias religiosas, a pesar de sus enseñanzas de comunidad, de cultura. Rompiste con todo eso, Majestad Divina. Haz lo mismo en mí, en mis hermanos, que esta palabra sea viva y eficaz. Y hoy tomo una decisión, Espíritu Santo de amor. Mi cuerpo es templo tuyo, indigno lo es, pero tú haces nuevas todas las cosas, y por eso hoy mi cuerpo es tuyo, para que sea tu templo, tu morada. Ven, Majestad Divina, y háblame, porque tu siervo escucha. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, con esa oración preciosa al Espíritu Santo, mi amor, entonces sé que esa palabra, como todos los días, siempre nos trae algo novedoso, ¿verdad? Por eso insistimos que las personas escuchen la palabra temprano en la madrugada. De verdad, levántate temprano y escucha la palabra. Y estés atento porque sé y estoy convencido que hoy nos va a hablar de una manera sobrenatural. ¿Qué evangelista tenemos hoy, mi amor? Bueno, hoy tenemos a San Mateo. Ok. Y vamos a estar en el capítulo 7, versículos del 6 al 12.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no den lo santo a los perros, ni les den sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y después las se revuelvan para destrozarlos. Así pues, todo lo que quieran que los demás hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos. Pues esta es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque la ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Que estrecha es la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y pocos dan con ellos. Bendito sea mi Dios. O sea, ¿tú qué crees? ¿Que vas a ser tú o seré yo? ¿Quién será? Pocos, no todos, pocos. Definitivamente poco. Impresionante, porque aquí el Señor está hablando de que, o sea, pensaría uno que está hablando de los perros y de los cerdos, ¿sí? A veces el Señor utiliza terminología bastante fuerte, pero es como para darnos cuenta de que a veces tú estás en tus fuerzas, no porque el Espíritu Santo te haya dicho de verdad, tú estás insistiendo en personas que en la realidad no están interesadas en conocer de la palabra de Dios. Sí es cierto que nosotros debemos lanzar el mensaje de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, a todas las personas, ¿sí? Pero precisamente podremos ver quiénes reaccionan favorablemente y quiénes no. Porque el Señor sí es cierto que abrió la puerta para que tengamos la oportunidad de poder ser salvos, pero no todos querrán ser salvos, y eso a diario podemos verlo. Personas que en la realidad no están interesados para nada del Señor y al contrario toman las cosas sagradas y santas de una forma indecorosa, de una forma grosera, y que además de eso están pisoteando el nombre del Señor. O sea, están destruyendo, y antes lo que Él les está dando es motivo de mayor condenación para ellos. Entonces, una de las cosas que es importante que nosotros tenemos que hacer es precisamente confiar y mirar y ver con el Espíritu Santo. O sea, necesitamos ver con el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. ¿Por qué razón que nos guíe el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos dirá y nos mostrará realmente hacia dónde dirigirnos, a quién encaminarnos, a quién hablarles. Acordémonos ese pasaje donde Pablo iba hacia un sitio específico, sí, él iba con... bueno, no recuerdo ese momento, pero él iba hacia un sitio específico a predicar la palabra, y el Espíritu Santo le dijo que no. Y nuevamente él se enruta hacia otra parte, y nuevamente el Espíritu Santo le dice que no, sino que le muestra por fin hacia dónde él debería encaminarse. O sea, si eso mismo pasa con Pablo, que fue un hombre que fue transformado de una forma impresionante por nuestro amado Rey, ¿cómo no querrá el Señor que nosotros también tengamos presente hacia dónde el Señor quiere dirigirnos? Sé que no es tan sencillo, y que pues a raíz de tantas situaciones la unción no es tan clara a veces para uno escuchar, pero realmente si nosotros tenemos esa relación diaria con nuestro Padre Dios, nosotros vamos a poder entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos guía hacia donde Él quiere que nosotros hablemos y con quien nosotros quiere que hablemos, ¿sí? Y así lo podríamos hacer claramente, y entonces uno no estaría realmente desperdiciando todo lo que son las palabras del Señor, toda la unción del Señor en personas que en la realidad
no están interesados. Estaríamos haciendo lo correcto y estaríamos haciendo lo que a Dios le interesa. Sobre todo estaríamos aprovechando verdaderamente nuestro tiempo, porque como nos hemos dado cuenta, muchas ya son las señales de los últimos tiempos y el Señor está dando oportunidades para arrepentimiento. Y uno puede ver personas que se arrepienten, cambian su camino, de verdad están interesados en volver al camino de Dios. Pero hay otros que, por más de que tú le digas, olvídate, no está nada interesado y al contrario, se burla, te humilla, mejor dicho, está peor. Pero el Señor te mostrará. Yo me acuerdo que en algún momento del proceso que yo llevé, con mi esposo, precisamente en mi casa. Con tu esposo, ¿verdad? Con mi esposo. En algún momento del proceso, yo digo que yo tenía desesperado. Yo tenía desesperado a Dios. Porque todas las oraciones se enfocaban en, ay, que mi esposo, bueno, y todo lo que uno como mujer angustiada por su hogar y demás hace para que Dios le cambie a su esposo. Y no solamente, o sea, yo siento que no solamente lo tenía desesperado, sino que era interesante y era importante hacer algo. Y fue que en un día de oración y a través de la palabra del Señor, básicamente me dice que dejara de orar por mi esposo. Y yo, o sea, primero uno se cuestiona, ¿cómo así? Que deje de orar por él. De verdad que uno se dice, no, pero si lo que el Señor quiere es que uno que uno siga orando por su familia y demás, pero no la forma como uno estaba orando. Yo estaba orando era para que mi esposo se transformara, para que fuera excelente esposo. Dios santo, pero para mí, ¿no? Para mí. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo decía, pero ¿por qué tú quieres que yo no ore por mi esposo? Y lo único que yo escuchaba era, deja de orar por tu esposo. Fue tremendo porque, bueno, yo terminé obedeciéndole al Señor, gracias a Dios. De verdad que le terminé obedeciendo. Y lo que el Señor buscaba era que yo me centrara en mi cambio. Eso fue lo tremendo. Yo me centrara en mi cambio, porque a veces simplemente nos ponemos a decir y a decir y a decir a los demás, pero no nos centramos en nosotros. Importante esto. Pero también importante es que en ese momento mi esposo de verdad no estaba interesado para nada en Dios. En ese momento. No estaba para nada interesado. Y sí veía como a veces se respondía de forma bastante fuerte frente a la parte espiritual, ¿sí? Entonces, el Señor necesitaba dos cosas importantes. Uno, que no se desperdiciara el mensaje del Señor en alguien que, al contrario, era condenando con muchas palabras que decía. Y segundo, que en la realidad yo me centrara en mi cambio. Porque de tanto pedirle y pedirle por el otro, no estaba concentrándose en lo que yo tenía que cambiar. Y es muy importante que nosotros aprendamos a escuchar. O sea, yo sé que no es fácil, pero cuando tú tienes un constante contacto con la palabra, cuando tú tienes esa relación con Dios, realmente tú puedes ir entendiendo lo que el Señor te va diciendo. De verdad que tú empiezas a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Para que el Señor te diga qué es lo que debemos hacer. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos escuchar la palabra. Y aquí claramente en este pasaje nos lo dice. O sea, lo que tú quieres que hagan, o sea, que lo que tú quieres que hagan contigo, tú tienes que hacerlo con los demás. Entonces, tienes que escuchar la palabra, tienes que dejarte guiar, tienes que dejarte orientar. De verdad que cuando nosotros le damos el control de la situación a Dios, las cosas son diferentes, pero yo tengo que escucharlo a Él. A veces uno escucha
o pues uno a diario está escuchando personas que le dicen a uno, no es que es la voluntad de Dios, el que yo me quede con esta persona, no, es que es la voluntad de Dios, que yo luche por esto y aquello. Y yo pregunto, ¿de la palabra te lo dijo? O sea, tú lo encuentras eso en la palabra en cuanto a que lograste entender ese mensaje de la palabra. Dices, no, es que así fue. Es la situación y acordémonos, o sea, fue un momentico de oración, acordémonos algo importante y es que nuestros sentimientos nos engañan, tenemos que tener prudencia en eso. Nuestros sentimientos nos engañan y acordémonos algo además. El mal trabaja en nuestra cabeza. ¿Cuántas ideas no ha puesto en nuestra cabeza? ¿Cuántas películas dice mi hija, ¿no? No, decía porque ya no lo hago, ¿no? Pero me decía, es que mi mamá es videosa. O sea, se hace unos videos, cómo es de traicionero el pensamiento de uno. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que tener claridad de que no podemos confiarnos de nosotros. Y lo único que nos confirma qué es lo que Dios quiere que hagamos es a través de la palabra. Pero ¿cómo vas a esperar que Dios te hable si tú no tienes una relación con la palabra de Dios? Es impresionante, Moni. Y si no hay esa relación con la palabra, que es nuestro Señor Jesucristo, la palabra misma en la Biblia, si uno no tiene esa comunión con el Espíritu Santo, con nuestra Madre María, que nos da esa gracia linda de que tener esa relación con mi Jesús y el Espíritu de amor, pues es lógico que fácilmente vamos a estar engañados. Y vamos a darle perlas a los cerdos. Vamos a darle perlas a los perros. Increíble. Me impresionó mientras hablabas, Moni. Algo que es impresionante. Y para oreja, mi amor. Dice la palabra de Dios, no le des lo santo, lo sagrado a los perros ni a los cerdos, porque hay algo que va a suceder, que ellos llegarán ¿a qué? A destrozarte o a pisotear y a destrozarte a ti. ¿Y sabes qué es lo sagrado? En este momento que quiero reflexionar, tu cuerpo. Cuando tú has consagrado tu cuerpo a Dios, cuando tú le has dicho, Espíritu Santo, que mi cuerpo sea tu templo, y eres templo del Espíritu Santo, y tú estás consagrado, consagrada a Dios, y vas a ese hombre o a esa mujer que está en el mundo, estás dándole eso sagrado a los cerdos. Estás perdiendo tu dignidad y estás perdiendo tu integridad como mujer o como hombre. Me llama tanto la atención porque precisamente esta mañana recibí un mensaje de una mujer que está muy angustiadita porque su esposo está en la lujuria, su esposo lo engaña constantemente e incluso ha tenido que vivenciar situaciones de contaminación en su cuerpo por enfermedades de transmisión sexual. Y porque no cuida su cuerpo. Su cuerpo es templo. Si estás buscando de Dios, si estás consagrada y consagrado de Dios, y tú fácilmente estás cayendo en ese pensamiento de que tú tienes que ser para tu esposo, en el caso del hombre que está en el mundo, y que tienes que rendirle pleitesía, estás equivocada. Si te han orientado de esa manera, con todo respeto a quien te orientó, pero tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y tienes que cuidarlo. Es algo sagrado, es algo que tú ya lo entregaste al Señor y tú ya haces parte de Dios y estás buscando constantemente. No te permita la contaminación de esa persona que está en el mundo. No te la permitas. Que va Él a decirte que se va a ir de tu lado, pues que se vaya, con todo dolor. Pero no tú, sino Él, esa persona que está en el mundo. Que alguien me decía de igual manera, es que tanto anhelaba que mi cónyuge estuviera conmigo y cuando está conmigo, entonces ya me sentía muy contento porque realmente yo veía que mi matrimonio se estaba restaurando, pero entonces empezó a exigirme que no leyera tanto la palabra, que no estuviera en los grupos de oración, que no me levantara temprano, que ella estaba haciendo un fastidio. Entonces, ¿a quién tú le respondes? ¿Tú crees que por el beneplácito, por darle pleitesía a esa persona que está en el mundo, tú te estás salvando o le estás ayudando a esa persona?
esa persona te está hundiendo en el lodo en el cual se encuentra, te está hundiendo en el fango en el cual se encuentra. Y no estás tú realmente respetando lo que tú eres, el hijo más amado, la hija más amada de Papá Dios del cielo. Y lo que es santo y sublime tu corazón, lo que es sagrado tu corazón, se lo estás dando a los cerdos, a los perros. Porque en ese momento, fíjate que esa persona es un cerdo, es un perro. Tremenda la palabra, Moni. Tremendo, Rafa, y sobre todo porque de verdad que a veces uno piensa que, o sea, tratando de complacer completamente a su pareja, y nosotros pudimos vivir esas situaciones, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que nos pasó a nosotros. Uno tratando de complacer a la persona para que esa persona se quede. Eso es una gran falsedad que el enemigo maneja. Pero la persona no está concentrada en uno, está concentrada en la lujuria, que es diferente. Ahí la persona lo que busca es su placer, eso es todo. Y tú eres otro pedazo de carne, y suena durísimo, pero es una verdad. Eres solo un pedazo de carne con el cual esa persona que cree que sí está haciendo algo, está disfrutando, ¿no? Y eso es un error gravísimo que nosotros lo hacemos. Y el temor de que se vaya y que no. Precisamente dentro de las cosas que permitieron en su momento que con mi esposo se diera el cambio, fue precisamente porque ya no me permití la pérdida de mi dignidad. Ya no me permití más el ser usada, el ser utilizada incorrectamente. Entonces, pero eso precisamente requiere que tú te unas al Señor, que tú tengas relación con Dios. Si tú no tienes relación con Dios y solamente lo dices, no, ya no te vengas conmigo, no, nada conmigo, porque y de mal genio, porque escuché a Rafael y a Mónica. Eso no es cuestión de resentimiento, no es cuestión de que, no, entonces lo voy a hacer así porque así lo hicieron ellos y les funcionó. No, hay que tener una relación con Dios. No es presionar para que la otra persona haga las cosas conforme a tu voluntad. No. Es realmente que tú tengas la conexión con Dios, que tengas dignidad, que tengas esa autoridad de decir, no, qué pena. O sea, te sigo amando, te sigo respetando, eres mi esposo, te atiendo, lo que sea. Pero de ahí a que yo pierda mi dignidad, que siga haciendo cosas incorrectas, no las voy a hacer. Entonces, son las cosas que tienen que cambiar. Son las cosas que debes hacer para que tu vida sea diferente. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos presente eso. No es simplemente porque otros me dijeron que debía hacerlo. No, es porque yo tengo una relación con Dios y me doy cuenta quién soy yo. Si yo me doy cuenta quién soy, y sé que yo soy templo del Espíritu Santo, yo voy a respetarme a mí. O sea, la primera persona que tienes que tener claridad eres tú, porque tú te respetas a ti mismo, tú te valoras a ti mismo, tú eres capaz de decir, oiga, es que este cuerpo en este cuerpo vive el Espíritu Santo. Entonces, como en este cuerpo vive el Espíritu Santo, así mismo me voy a respetar. Y si mi esposo quiere hacer de mí simplemente un juego para pisotearme, pues no lo voy a permitir. Que me amenaza. Sí, mi esposo me amenazó mucho, bastante, me dijo muchas cosas. Pero yo ya reconocí a quien vivía en mí. Y si él iba a estar conmigo, tenía que estar en el mismo nivel de santidad. O tenía que estar buscando esa presencia de Dios, que en su vida estuviera la presencia de Dios. Porque es eso, que la otra persona viva la presencia de Dios, porque así mismo se respetará a él. Mientras no viva la presencia de Dios, no se respeta. Sigue siendo el juego del Satanás. Porque es eso, Satanás quiere jugar con nosotros para seguirnos destruyendo. Entonces, la idea es que no nos permitamos eso. O sea, la mayor pelea que tenemos nosotros como seres humanos, de verdad que sí, es aprender a romper con la carne, o sea, la carne con el espíritu. Esa es la mayor pelea. Porque entonces casi todo lo hemos hecho desde la carne. Porque desafortunadamente por el pecado que todos heredamos, todos estamos en la carne y tenemos que buscar darle vida al espíritu.
Eso el Señor nos lo muestra clarito en la pasión. Que Él tiene que morir a esa carne para poderle dar vida a su espíritu y volver a tener ese lugar allá junto a nuestro Padre eterno. Que eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Morir a la carne que nos domina para poder vivir en el espíritu y así alcanzar la bendición de estar en la presencia de Dios Padre. Pero ese es nuestro mayor problema y a veces no somos capaces de romper con esa carnalidad que tenemos. Y entonces queremos vivir también en el espíritu estando en la carne. No funciona. El que es de la carne es de la carne, el que es del espíritu es del espíritu. La misma palabra de Dios la enseña. Entonces, si yo estoy en este momento, en esa situación, buscando es que mi esposo me ame y me tenga en un altar como una super reina, qué pena, estoy buscando la carne. Yo tengo que buscar es el espíritu. O sea que, bueno, mi esposo no quiere tenerme en un altar, pero aunque sea que él busque su santidad, que él de verdad se respete a sí mismo, pero que me respete a mí también. Entonces son dos cosas bien diferentes. Entonces yo no puedo dar lo santo y lo sagrado, que es algo espiritual, a alguien que sea totalmente carnal, que sea totalmente del mundo, que se está revolcando, que está pisoteando lo espiritual. O sea, que está pisoteando lo sagrado. Entonces imagínate pisotear a Dios, pisotear a nuestro Señor Jesucristo, o sea, hacer suciedad de Él. Impresionante. Entonces, nuestra pelea fuerte es la carne y el espíritu. ¿Qué es lo que quieres tú? Ser espiritual, entonces busca, como el Señor me dijo a mí, deja de orar por Él y ora por ti porque te estás perdiendo. Y es importante que lo miremos. Por tanto, si tú te permites contaminarte con el mundo, ya que tú eres templo del Espíritu Santo, por favor, no te permitas ser una cómplice o un cómplice de Satanás, porque necesariamente tú estás mancillando, ultrajando, estás ensuciando el templo del Espíritu Santo. Que tal vez tú digas, ¿y ahora qué hago? Dedícate a la santidad, porque tu santidad va a santificar a tu esposo, a tu cónyuge, lo va a santificar, eso lo dice la Biblia. Entonces dedícate a lo santo, dedícate a lo puro. Dedícate a lo que tú hiciste, que es buscar de la presencia de Dios. Si tú ya hiciste una consagración a Dios y le dijiste, mi cuerpo es tu templo, si ya solamente con decirlo, mi Señor, toma en cuenta tus palabras. Y si tú le dijiste eso, ya tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por ejemplo, hoy que estábamos haciendo la oración iniciando este programa, si tú lo hiciste conmigo, ya tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces no permitas que como tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, que llegue aquel que está en el mundo simplemente por buscar el beneplácito de él, o sea, buscar el placer o el cariño, el afecto de él, tú te pierdas en la condenación, porque tú estás permitiendo que esa persona se hunda, porque estás siendo tú codependiente, coadicta a la lujuria de tu esposo o de tu esposa. Generalmente en el esposo, porque en la esposa si hay lujuria, hubo abuso sexual. Si la mujer es lujuriosa, es porque hubo abuso sexual. Hubo una experiencia en la infancia fuerte. Si el hombre es lujurioso, también de igual manera. Y generalmente el hombre tiende a ser más lujurioso que la mujer. Y si la mujer es lujuriosa es porque el hombre la llevó a eso. Básicamente. Entonces, no seas una cómplice. No seas tú una alcahueta de aquel que está en el mundo. Porque fácilmente tú estás perdiendo tu dignidad como mujer o como hombre, simplemente por tratar de buscar el amor y el afecto de un hombre, y no estás buscando el amor de Dios. Dedícate a lo fundamental, que es buscar el amor de Dios, que si te abandona, anyway, en inglés, la única palabra que me sé, independientemente de eso, cada uno responde ante Dios tarde que temprano. Él va a responder, esa persona va a responder ante Dios. Dedícate tú a lo tuyo y Dios nunca te va a desamparar, porque Él está pendiente de lo que tú haces. Si es santo, puro y perfecto la decisión que tú tomas, hazlo sin miedo. No es que me voy a dejar que Él es el que me da el dinero. O sea, te está prostituyendo. Si estás buscando quedarte con Él y mancillar tu cuerpo, ultrajar tu cuerpo porque te da dinero, te está prostituyendo. Así de sencillo. ¿Quién eres tú? Tremendo, ¿verdad? Creo que este mensaje fue muy clarito, muy a tu corazón.
Entonces, si eso estás vivenciando en tu vida, entonces es hora de cambiar. Dios te ama profundamente y Dios es tu Padre que es bueno y Él quiere lo mejor para ti. Dedícate a buscar de la presencia de Dios. Un fuerte abrazo para todos. Dios me los bendiga y que esta palabra, si fue para tu corazón, llévala a tu vida y hazla y ponla por obra. Dios te bendiga. Un abrazo para ti.